Hola César, ¿cómo estás? Buenas Bueno, tardes. bueno, encantado de estar aquí y sobre todo encantado de estar aquí con este plan, que es un plan totalmente nuevo, que no tiene ahora mismo paralelo en ningún lugar del mundo y que consiste en que la gente pueda leer en un año toda la Biblia, dos veces el Nuevo Testamento, una vez el Antiguo Testamento en un año, y que para ayudarla a avanzar a través de la Biblia tengamos estas sesiones todas las semanas para aclarar dudas, pasajes oscuros, cosas que no son fáciles de entender. De manera que estoy muy contento, estoy muy feliz y al mismo tiempo con una enorme alegría de saber que hay decenas de miles de personas de entrada que van a ver estas sesiones de dudas sobre la Biblia, de respuestas sobre la Biblia, y que estamos hablando también de docenas de países, literalmente en todo el mundo. Es una iniciativa preciosa. Yo estoy sintiendo mucho el cariño de todos los hermanos que siguen el Gibor y creo que ha sido muy motivador el hecho de que podamos hacer estas lecturas juntos. Había un amigo del Gibor que se llama Rubén que decía, sin duda alguna, Dios actúa a través de cuerdas humanas. Y me parece que es una energía que seguro estoy convencida de que todos lo están sintiendo desde sus casas, aunque antes pudiéramos ir todos los días a la Biblia, consultar cada uno un pasaje concreto, el hecho de estar siguiendo ahora un orden y saber que tanta gente lo está haciendo a la vez es una bendición enorme. César, si me permites, antes de seguir, quiero mandar un saludo porque hay ya muchísima gente aquí y me hace mucha ilusión como Pilar, Mafaldica, Antonio Costa, nuestra querida Nerea Pico, nuestra querida también Constancia, Sebastián, Rocío Álvarez, María, Sergio Sandoval, Carlos Piedra, Nefertari, Josefina, Elizabeth, Insurrección Apostólica, Kevin Cubero, está lleno de gente, esperamos que se vayan uniendo más. César, si quieres empezamos y sobre Vamos la allá. marcha vamos viendo. Les comentamos a toda la gente que está aquí que pueden seguir escribiendo preguntas en el chat, pero primero vamos a ir empezando con las que tenemos en los comentarios del canal y de Twitter también, y vamos a intentar llegar a todo. Decir, y ya termino con esto para que no perdamos tiempo, que las preguntas que se queden sin responder, lo que haremos César y yo es que la semana que viene grabaremos un programa y lo emitiremos en diferido, para que ninguna semana se queden ninguna pregunta sin responder, salvo que llegue un momento en que tengamos cientos o miles y Claro, eso sea físicamente imposible. Pero César, vamos allá. Empezamos por Mateo porque muy bien. ha habido menos preguntas de Mateo y dice Salcoser, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa realmente ser perfecto como Dios es perfecto? ¿A qué tipo de perfección se refiere Jesús en este contexto? ¿Moral, espiritual? Bueno, está hablando de una perfección espiritual, pero yo creo que es muy importante ver el contexto. El contexto es que no deberíamos conformarnos nunca con tener una conducta que sea meramente moral en términos humanos, que sea meramente una conducta que religiosamente parece que está bien. No, no es eso lo que se espera de aquellos que siguen a Jesús. De aquellos que siguen a Jesús, lo que se espera precisamente es que intenten ser como Dios, no en el sentido de que tienen poderes y de pronto proclaman y entonces se pueden comprar un nuevo automóvil o una nueva casa. Eso es puro ocultismo disfrazado de cristianismo, sino en el sentido de que van a intentar incorporar el carácter de Dios. Por eso, por ejemplo, los ejemplos que da Jesús en el Sermón del Monte, él dice, bueno, pues ¿cómo es Dios? Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Dios hace salir a caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Bueno, pues esa conducta bondadosa, amorosa, comprensiva, paciente, perdonadora que tiene Dios es el tipo de conducta que vosotros tenéis que ir adoptando. Y es un tipo de conducta que por un lado reproduce el carácter de Dios, pero por otro lado reproduce también la cosmovisión de Dios, porque efectivamente Dios no hace las cosas por ansia de poder, Dios no hace las cosas por deseo de mandar, Dios no hace las cosas para acumular dinero, etcétera, etcétera. Vosotros no seáis así. Vosotros tenéis un modelo perfecto
ese modelo perfecto es Dios y ese es el modelo que tenéis que seguir. Y a mí me parece que es uno de los aspectos centrales de la enseñanza de Jesús. Los hijos de Dios no solo es que son hijos de Dios porque Dios los ha adoptado al creer en Jesús, como dice Juan 1:12, sino que además esos hijos de Dios intentan como diría yo, reflejar, reproducir lo que es el carácter de Dios. Y de la misma manera que tú ves a un niño y dices, bueno, es el vivo retrato de su mamá o tiene los andares de su papá, o sea, cosas de ese tipo, y a veces puedes perfectamente identificar a unos hijos, si conoces a los padres, es lo mismo que está diciendo aquí Jesús. Actuad, vivid, comportaos de la manera en que lo hace Dios. Dios es totalmente perfecto, vosotros caminad hacia esa perfección y entonces se verá que realmente sois hijos de Dios. Creo que es un versículo importantísimo y que tiene toda una teología en torno a él, que bueno, aquí tenemos casi que ventilar en pocos minutos, pero que de verdad es enormemente relevante. Sí, lo es. Dice Eduard, ¿por qué en el Nuevo Testamento Jesús hace muchas liberaciones de endemoniados y en el Antiguo Testamento no se ve tal acción? ¿Fue la presencia de Jesús? Indudablemente. Yo creo que la diferencia que hay en ese sentido entre lo que podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento, en primer lugar, lo que aparece es el propio Rey Mesías, es el Hijo de Dios, es Jesús, y eso provoca una reacción demoníaca inmediata. Y además en el Nuevo Testamento lo que luego vemos es esa comunidad de seguidores de Jesús que ha recibido el Espíritu Santo, y eso también provoca una enorme reacción demoníaca. Cuando uno se detiene, por ejemplo, en los relatos de expulsiones de espíritus inmundos que aparecen en los evangelios, llama mucho la atención cómo el judaísmo de la época es absolutamente incapaz de enfrentarse con esos demonios. Y de hecho nos encontramos pues con un endemoniado que iba a la sinagoga todos los sábados y sin embargo pues llevaba años endemoniado, y el hecho de entrar, salir de la sinagoga, etcétera, no servía absolutamente de nada para liberarle de esa situación. O podemos encontrarnos a ese pobre endemoniado de Gadara que para tenerlo controlado, por decirlo de alguna manera, pues lo tenían en un cementerio a las afueras y él iba dando gritos, iba dando voces, iba autolesionándose en medio de las tumbas, pero hasta que llega Jesús nadie se puede enfrentar con ello. Y yo creo que este es un aspecto tremendamente relevante, realmente es un aspecto tremendamente relevante. Al final, el único que puede enfrentarse y derrotar a ese diablo y a sus huestes es aquel que fue profetizado en Génesis 3 como alguien que descendería de la mujer Eva y que en un momento determinado aplastaría la cabeza de un diablo, de una serpiente, que lo más que llegaría es a morderle en el talón. Y efectivamente, sí, la presencia de Jesús y después del Espíritu Santo es lo que explica esa actividad y esas manifestaciones que no se habían dado antes, aunque obviamente sí que había una actividad demoníaca, pero nada provocaba en esos demonios esa reacción de que al ver a Jesús gritaban y decían, estás aquí para atormentarnos antes de tiempo, ¿por qué has venido?, etcétera, etcétera. Muy bien, está empezando a animarse el chat con esto de los endemoniados y luego te voy a pasar preguntas que están pasando por el chat. Vamos a terminar con la última pregunta de Mateo que tenemos de los comentarios y pasamos al chat. Nos dice Salcoser, me gustaría explicación del siguiente versículo, Mateo 3:2, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues yo creo que la predicación es bastante clara, tiene dos partes. La primera es el llamamiento a la conversión, que es un llamamiento que aparece a lo largo de la Biblia continuamente en el Antiguo Testamento, por supuesto en los Evangelios, por supuesto en el resto del Nuevo Testamento. El llamamiento que Dios está haciendo al ser humano es a que se vuelva a Él. De hecho, eso en hebreo es shub, que se traduciría como volveos, y la palabra parece volverse para esa conversión, en hebreo es teshuvah.
el nombre de nuestra institución docente dedicada a enseñar la Biblia, que fue escogido ese nombre por razones obvias. De manera que la primera parte del mensaje es volveos, arrepentíos, convertíos, y la segunda es muy importante porque el reino de los cielos se ha acercado. Durante siglos los judíos habían estado esperando la llegada del reino y el mensaje es: ahora tenéis un motivo más que añadido, más que fuerte, más que poderoso para volveros a Dios, y es que ha llegado el rey y, por supuesto, ese rey hace que ese reino está cerca. Claro, algunos suelen tener una idea del reino como algo que se va a producir en el futuro, que no existe ahora, que ahora estamos simplemente esperando. Pero esa idea es una idea equivocada. En la Biblia el reino llega con Jesús. El reino efectivamente es un reino que se puede sentir ya en el ministerio de Jesús, y es verdad que ese reino va a tener una manifestación totalmente gloriosa al final de los tiempos, se va a consumar, etcétera, etcétera, pero ese reino es un reino que efectivamente ya ha llegado y ya se puede ver. Voy a mostrar un pasaje en este sentido, un momentito, que me menciona precisamente esa cuestión y que me parece que es enormemente importante. Por ejemplo, hay otro, un momento, hay un texto al respecto que me parece que es muy claro en este sentido, en Lucas capítulo 11, donde aparece muy claramente esa idea del reino que ya ha llegado. Dice, y además es muy interesante porque habla de la expulsión de los demonios, a la que hacía referencia uno de nuestros televidentes anteriores. Dice en Lucas 11 y versículos del 14 en adelante: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decía que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino no es algo que va a llegar en el futuro, se consumará en el futuro, pero el reino ha llegado ya con Jesús, y una de las pruebas de que el reino ha llegado es que expulsa a los demonios por el dedo de Dios. De ahí tan importante esa referencia que hacía uno de nuestros televidentes a ese pasaje de Mateo, en general de los evangelios, donde se ve cómo Jesús expulsa a los demonios, y de ahí la enorme importancia de saber relacionar esto con el hecho de que el reino de los cielos, el reino de Dios, ya ha llegado. Y por cierto, esto es algo que se ve con mucha claridad en las parábolas del reino. En las parábolas del reino dice, por ejemplo, que el reino es igual que un enemigo que sembró de cizaña el campo de una persona. Evidentemente el reino no es cuando al final se limpia el campo y se echa la cizaña al fuego. El reino ya empieza cuando existe ese campo sembrado, que sabemos que a lo largo de la historia del reino en él estará el trigo y la cizaña. Es decir, el reino es una realidad que empieza con Jesús, que se puede ver de manera clara, entre otras cosas, por la manera en que expulsaba a los demonios, y que eso sí, tendrá una consumación gloriosa al final de la historia. Vamos a ir a los comentarios en relación al tema de los endemoniados. César, te las voy a leer 3 o 4. Me encanta cuando te ríes. Dice, Eva nos dice, los endemoniados no existen, son enfermos mentales. Y Nerea, muy bien dicho, le explica que por supuesto que sí, porque los mismos evangelios los pueden ver. Y entonces, CTM Shinobi, que es otro gran amigo del canal, dice, ¿cuál es el origen de los endemoniados?
Y había por aquí, dice, Ani, puedes hacer una pregunta que no sea de endemoniados, sí. Nos dice, perdonad, que si en el tiempo actual, nos pregunta Richard, se pueden ver estos endemoniados y cómo identificarlos, y si en este tiempo se pueden echar fuera como lo hacía Jesús. Si necesitas que te vuelva a repetir algo. No, creo que tengo la idea, pero de todas formas, si realmente se me va alguna cosa o lo que sea, pues tú me la recuerdas porque pudiera ser que se me pase. Vamos a ver, es algo que se repite muchas veces, el hecho de decir, bueno, los endemoniados no son endemoniados, no había demonios dentro de una persona, son enfermos mentales. La verdad es que la Biblia distingue entre los enfermos mentales y los endemoniados como dos tipos de personas totalmente distintas. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y es una porción que se supone que hemos leído durante esta semana, en Mateo capítulo 4 y versículo 24 dice así, desde el 23, Mateo 4 del 23 en adelante. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es decir, aquí el autor habla de una serie de dolencias físicas, entre las que destaca, por ejemplo, los paralíticos, pero habla de los endemoniados y como una categoría distinta a los lunáticos, es decir, aquellas personas que tenían una enfermedad mental, que se denominaba en la antigüedad lunáticos porque se pensaba que tenía que ver con la luna. No, las enfermedades mentales no tienen que ver con la luna, pero yo he tenido ocasión de comprobar cómo, por ejemplo, la variación de los ciclos lunares efectivamente influye mucho en el estado mental de algunas personas. Y en ese sentido, pues efectivamente lo que aquí aparece es bastante claro. Jesús curaba endemoniados, pero también enfermos mentales. Son cosas distintas. ¿A qué se debe el que una persona esté endemoniada? Puede deberse, hasta donde yo he podido ver en bastantes ocasiones, a una variedad de causas, pero en términos generales es una persona que ha abierto la puerta en su vida a fuerzas de carácter demoníaco. Y en ese sentido, los casos que yo he conocido eran personas que, por ejemplo, habían ido a un adivino. Eran personas que, por ejemplo, habían practicado alguna forma de ocultismo. Eran personas que, por ejemplo, habían jugado con la tabla Ouija, etcétera, etcétera. Es decir, cuando una persona abre en su vida una puerta al ocultismo, en un sentido amplio, prácticas, juegos, invocaciones, relaciones con grupos de carácter ocultista, etcétera, está abriendo una puerta a la entrada de lo demoníaco. No siempre se produce la entrada de lo demoníaco, no siempre se produce una posesión, pero sí es muy común que se produzcan elementos de opresión demoníaca. Yo he encontrado gente que no estaba poseída por un demonio o por varios demonios, pero sí estaba oprimida por demonios. Y en ese sentido me he encontrado gente que, por ejemplo, sufría crisis depresivas terribles por el involucramiento que había tenido con el ocultismo. ¿Quiere esto decir que todos los depresivos, que toda la gente que sufre depresión está bajo la acción de un demonio? No. Hay muchas personas que efectivamente sufren una depresión porque han recibido golpes muy fuertes en la vida, han perdido un familiar, han perdido un empleo, les ha sucedido una desgracia. Pero también puedo decir que yo he conocido personas que no había una causa externa identificable para la depresión que tenían y sin embargo sí habían estado jugueteando con actividades de fondo demoníaco y por supuesto había una opresión demoníaca en sus vidas. Las personas que sufren este tipo de situaciones, y yo me he encontrado con personas diversas que sufren este tipo de situaciones, claro que son personas que se pueden ver libres de ello. Y efectivamente podemos poner delante del Señor a esa persona, podemos orar, podemos expulsar el demonio.
El mismo Jesús aclara que no todos los demonios son iguales. Es decir, mientras que hay demonios menos poderosos que podrían salir de una manera instantánea simplemente porque uno los impetra en el nombre de Jesús, hay otros que, como el propio Jesús dice, solo se pueden expulsar con ayuno y oración. Es decir, son demonios que son más fuertes. Y efectivamente yo al respecto no tengo ninguna duda. Es decir, yo he conocido casos de demonios que no voy a decir que fueran débiles porque sería una tontería decirlo, pero efectivamente no tenían el poder, la potencia de otros demonios con los que sí me he podido encontrar en un momento de mi vida. Y en ese sentido, la Biblia habla de toda una jerarquía demoníaca que no podemos realmente hablar mucho de ella porque no conocemos muy bien qué significa, pero sí habla de grados dentro de esa jerarquía demoníaca. Hay demonios que son más fuertes y más poderosos que todos y, sin embargo, tenemos la promesa de Jesús de que podemos enfrentarnos con ellos, de que podemos hollarlos, pisarlos y de que podemos expulsarlos en una persona. Los evangelios efectivamente sí que recogen episodios diversos de esos demonios que a veces pues, son más poderosos que en otras ocasiones. Y no sé si me he dejado alguna pregunta. Yo creo que no, pero si no, nuestros amigos nos lo van a decir. Sergio Sandoval pregunta de Mateo 5:32 en adelante, da a entender que una mujer divorciada que no sea por infidelidad ya no se puede casar porque el que se casa con ella comete adulterio. ¿Puede darme su criterio? No, no creo que el texto esté hablando de eso. Es verdad que el texto se suele interpretar así. Está hablando de Mateo 5:32, que tiene un texto paralelo en Mateo 19:9, y entonces algunos lo interpretan como una referencia al divorcio y que el divorcio solamente sería lícito en caso de adulterio. Yo personalmente no tengo ninguna duda de que el divorcio es lícito en caso de adulterio. Uno no está obligado a divorciarse porque el otro cónyuge haya cometido adulterio. Lo puede perdonar, lo puede restaurar, pero sí es causa más que suficiente de adulterio, pero creo que el pasaje no está hablando de eso. El pasaje está hablando de un problema que es un problema típico dentro del judaísmo y por supuesto ya era un problema en la época de Jesús, y es el de aquella persona que en vez de haberse producido un divorcio legal ha sido solamente repudiada. Voy a intentar explicar esto, es un poco largo, pero creo que merece la pena porque permite interpretar correctamente un pasaje que si no se interpreta correctamente pues puede dar lugar a mucho sufrimiento en un momento determinado. La ley de Moisés permitía divorciarse de la esposa. Había distintas causas que se consideraban suficientes. Una era el adulterio, pero también era, por ejemplo, el no mantener, el no atender a las necesidades de esa esposa, o, por ejemplo, el negarse de manera voluntaria a mantener relaciones conyugales con ella. Estas eran fundamentalmente las tres causas más importantes de divorcio. Cuando se producía el divorcio, el esposo tenía que entregar a la esposa un documento, que era la carta de divorcio, que se traduce a veces en el Nuevo Testamento, en virtud del cual ella quedaba divorciada y podía casarse de nuevo. Estaban divorciados y tanto él como ella podían contraer un nuevo matrimonio. Pero la entrega de este documento era algo muy delicado porque implicaba tener que devolver la dote a la esposa. Hoy en día, que generalmente la gente se casa, la esposa no viene con una dote, no se firma un contrato matrimonial donde se establece lo que trae cada uno, si hay divorcio, qué va a pasar, etcétera. Bueno, esto sigue siendo muy común dentro del judaísmo hoy en día, la firma de ese contrato matrimonial. Y claro, si yo me divorciaba de mi esposa y no le daba ese certificado, ese documento de divorcio, no le devolvía la dote. Con lo cual, ¿qué era lo que hacían muchísimos judíos? Pues no darle ese documento de divorcio a la esposa. Y entonces la esposa quedaba en una situación en el aire en la cual yo no le devolvía un céntimo de la dote que había aportado al matrimonio y, por supuesto, consideraba que con el repudio era bastante. Yo ahora me casaba con otra y esta pobre infeliz que se las arregle como pueda. Si quiere, que se case.
¿Qué es lo que dice Jesús? Al actuar de esta manera, estáis actuando no solo en contra de lo que podría ser la letra de la ley, sino del espíritu de la ley. En realidad, esa mujer no está divorciada. No se ha producido un divorcio legal. Y por lo tanto, si no se ha producido un divorcio legal, si tú te casas ahora, como no te has divorciado legalmente, fundamentalmente para que esa pobre infeliz no reciba un céntimo de su dote, tú sigues casado y si te casas, cometes adulterio, porque ese matrimonio no ha sido objeto de un divorcio legal. Y lo mismo pasa con ella. Ella puede pensar que está divorciada, pero en realidad esto no es lo que ha sucedido y como no es lo que ha sucedido, cualquiera que se case con ella cometerá adulterio porque se está casando con una mujer que todavía está casada. Y uno dirá, pero bueno, ¿y esto era tan común en la época de Jesús y esto es tan común entre los judíos? Bueno, la última vez que yo comenté precisamente la interpretación de este pasaje con unos judíos que eran de Israel y que efectivamente no tenían ninguna duda de que mi interpretación era la correcta. Es más, tenían cara de sorpresa como diciendo, hombre, un cristiano que al final se entera de lo que está diciendo aquí, sabe de lo que habla, ¿no? Como las interpretaciones disparatadas que generalmente escuchamos a los cristianos. Recuerdo que uno de ellos, que además era un personaje de cierta relevancia dentro de la administración de Israel, me dijo, bueno, ahora mismo en Israel no tenemos menos de 10.000 mujeres que están en medio de esa situación. Y de hecho, incluso hay una película israelí de hace unos años que efectivamente toca ese tema, el de una mujer que quiere divorciarse, el marido no le quiere dar el certificado de divorcio y por lo tanto la pobrecita está por ahí flotando sin poder contraer un nuevo matrimonio, sin poder rehacer su vida ni cosa parecida. Y es lo mismo de lo que aquí habla Jesús. Jesús ahí está enfatizando sobre todo lo que es el hecho de llevar a cabo una conducta que no sea lesiva, que no sea dañina para otra persona y pone un ejemplo muy típico de la sociedad judía de entonces y de la sociedad judía de hoy en día, por ejemplo, de la sociedad en el Estado de Israel. Enfatiza también otras cuestiones sexuales en el Sermón del Monte, ¿no? Habla de cómo cuando uno mira con deseo a una mujer comete adulterio en su corazón, por ejemplo. Pero aquí el tema fundamental no es tanto el hecho de las causas de divorcio, el tema fundamental es el hecho de que no puedes desarrollar una vida en la cual por no cumplir con tus obligaciones causas daño a otro. Y tú por no cumplir con tus obligaciones de esposo divorciado, lo que acabas haciendo pues es que la persona esta, tú no te has divorciado en realidad para no devolver el dinero y esa otra persona tampoco ha recibido un divorcio y eso es enormemente peligroso. No solo lesionas a esa persona en el terreno del dinero, sino que si tú te casas como no estás realmente divorciado, serías un adúltero y un polígamo, podríamos decir, y ella sí se casa como no está legalmente divorciada, pues lo que sucede es que sería una adúltera. Y por cierto, me voy a permitir extenderme un poquito más en este tema. Esta es una cuestión que quizá no se da tanto en un mundo no judío hoy en día, pero se dan conductas paralelas. Por ejemplo, la persona que está casada, que no se ha divorciado y que se va a vivir con otra persona. Y que todo el mundo pensamos, incluso en el seno de una iglesia, que esa persona está casada con otra. Y no está casada, está viviendo simplemente con ella. O ha mentido al sacerdote, al pastor, al oficiante que haya y le dice, bueno, yo me quiero casar con esta señora que está libre, yo estoy libre y uno de ellos o los dos están casados todavía. Bueno, pues ese es un caso paralelo al que menciona aquí Jesús. Ese matrimonio no ha terminado, sigue vigente y si tú contraes una relación que parece matrimonial, pero que no lo es, porque hay vigente todavía otro matrimonio, estás cometiendo adulterio y bueno, si además habéis llegado ante el juez o ante el clérigo para que os case, encima eres un polígamo.
Y esta es una cuestión importante, porque yo he conocido, desgraciadamente, gente que no llega a divorciarse de su cónyuge anterior y se pone a vivir con otro señor o con otra señora como si estuvieran casados, o incluso, como viene de otro país, se casa con ese señor o esa señora y se da la circunstancia de que no se ha divorciado del matrimonio anterior. Vamos a pasar a Génesis, César. Antes de pasar a Génesis, todavía nos han quedado algunas preguntas de Mateo. Si nos da tiempo, volveremos a ella. Muy bien. Tenemos por aquí Chris Bis CCC. He leído su pregunta, la tengo anotada, no se preocupe porque va sobre los endemoniados. Luego volveremos a ello si nos da tiempo y si no, prometemos que vamos a hacer una emisión grabada para responderlas todas. César, antes hablabas del significado de Teshuvá, que es el Instituto de Estudios Bíblicos. Le recordamos que hay un evangelio sobre Mateo que puede... Una asignatura de Mateo. Asignatura, efectivamente, donde pueden ir a ella, hacer el curso y así pueden ampliar el estudio de Mateo. Nos dice ese Benítez, ¿puede afirmarse que Adán fue formado del polvo de la tierra en Edén y fuera del huerto y Eva hecha dentro del huerto? ¿Existe alguna explicación al respecto de por qué? Bueno, vamos a ver, Adán es creado donde en ese momento Dios en su infinita soberanía decide crearlo y luego lo pone en el huerto. No podemos asegurar si el polvo era del huerto o era de fuera del huerto. Me parece un poco aventurado decirlo con mucha certeza en ese sentido. Y Eva, lógicamente, es creada de Adán, no es creada del polvo como Adán, es creada de una parte del cuerpo del costado de Adán, y es dentro del huerto, pues precisamente porque Adán ya vive en el jardín, ya vive en el huerto de Edén. No creo que esto tenga más significado ni muchísimo menos. La Biblia describe tanto la creación de Adán como la creación de Eva. Describe el hecho de que en los dos casos hay una acción directa de Dios que crea a esa persona, y describe el hecho de que aunque son varón y hembra, sin embargo los dos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que además Adán inmediatamente identifica a Eva como alguien que es igual a él. No lo identifica como cualquiera de los animales que han pasado por delante de él y a los que ha dado nombre, sino que inmediatamente le identifica como un ser que es igual a él, tan igual a él que dice, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos, a diferencia de los otros animales que han ido pasando, que bueno, tienen más o menos parecido, más o menos distanciamiento con Adán, pero que evidentemente no son alguien como él. ¿Puede decirse que Adán era un tipo de hombre blandengue, dócil y carente de autoridad familiar para no haberse opuesto al atraco en contra de Eva y deliberadamente pecar? Es decir, decidió no hacer nada y hundirse con el pecado con la esposa. Yo creo que ese tipo de hombres que son una marioneta de la esposa o de la mujer con la que viven, etcétera, que desgraciadamente existen y suele ser un tipo de relación muy desdichada para todos los que están alrededor, me atrevería a decir, bueno, no creo que sea el caso de Adán. Yo creo que Adán es un personaje que efectivamente decide, y además decide sabiendo lo que hace, que desobedece también. Y que efectivamente lo que ha hecho Eva sabe que está mal, como dice Pablo, Eva fue engañada, Adán no, y decide desobedecer. ¿Por qué desobedece Adán? Hombre, sobre esto hay distintas teorías, pero a ciencia cierta no podemos, ni mucho menos, dar una respuesta que podamos decir que es sólida al 100%, porque la Biblia no lo dice. John Milton, en un poema impresionante que se llama El paraíso perdido, donde narra la caída de Adán, sostiene la tesis, que bueno, suena muy bien y suena muy romántica, pero yo diría que tampoco tenemos ninguna razón para afirmarla, tampoco a lo mejor para desecharla, de que Adán decide seguir a Eva porque se da cuenta de que si efectivamente Eva es expulsada del paraíso y él no es expulsado del paraíso, va a perder a Eva para siempre. Y entonces ahí no es un hombre ni mucho menos dominado por Eva, pero sí es un hombre que decide que, puesto a elegir entre Dios y las bendiciones que Dios da o seguir con Eva, prefiere seguir con Eva.
lo cual yo diría que incluso acentúa, si acaso, el grado de desobediencia. Es decir, yo sé que esto está mal, pero sin embargo lo voy a hacer porque he puesto en un platillo de la balanza a mi creador y a todo lo que significa mi creador, y en este otro platillo a una mujer, y me quedo con una mujer. Bueno, no será el primer ejemplo, será el primer ejemplo, pero no el último de la historia, en que un hombre o una mujer colocan delante de su obediencia a Dios la cercanía con un hombre o una mujer. Un traguito de agua, eso es. César, algo relacionado con la pregunta anterior, ¿qué posibilidad tenía Eva de salir aprobada de aquella tentación en su estado puro e inocente? ¿Hasta qué punto Adán instruyó bien a Eva? Bueno, yo creo que Eva no necesitaba una instrucción de Adán, porque aquí, de nuevo, nosotros estamos proyectando sobre el texto de Génesis circunstancias que vivimos ahora. Entonces, bueno, se supone que Eva era más bien tonta y Adán la tenía que haber educado para que no fuera tan imbécil, que es algo típico de las mujeres, y entonces, como no la educó suficientemente bien, pues ella, que era mujer y por lo tanto más tonta que Adán, pues acabó cayendo. Esa interpretación es absolutamente inaceptable. Es decir, Eva es una mujer tan perfecta como Adán es un hombre perfecto. Se da la circunstancia de que los dos saben lo que tienen que hacer y Eva, en un momento determinado, se deja llevar por la mentira del diablo. Es más, en el texto aparece bastante claro que la primera mentira que lanza el diablo, Eva la desactiva. Es decir, el diablo le dice, es verdad que Dios nos deja comer de ningún árbol del huerto, etcétera, etcétera, y Eva inmediatamente ve que eso es una mentira e inmediatamente la desactiva y dice, no, no, eso no es cierto, podemos comer de todo lo que hay. De lo único que no podemos comer es de esto. Y además nos ha advertido, o sea, Eva sabía lo que había, que en el momento en el que comamos vamos a morir. No estaba mal enseñada, ni seguramente necesitaba que la enseñara su marido. Era una persona que era muy consciente de lo que había y lo que estaba en juego. Y entonces el diablo cambia la táctica. La táctica ya no es utilizar tanto la mentira como presentar algo alternativo a esa bendición que hay de Dios. Y entonces el diablo dice, no, hombre, no, morir no, que va a morir en absoluto. En el momento en el que comáis del fruto este, lo que pasa es que vais a ser como dioses. Es que realmente vais a poder distinguir vosotros lo que es lo bueno de lo malo. No os lo va a tener que decir Jehová. Lo que sucede es que vosotros mismos vais a calibrar lo bueno y lo malo. Y ahí Eva, de nuevo, tiene en una mano la obediencia a Dios y las bendiciones de Dios, y en otra que voy a hacer lo que quiera. Y lo voy a hacer de una manera autónoma, y lo voy a hacer de una manera independiente. Y opto por esto. A pesar de saber que eso tiene malas consecuencias y a pesar de saber que eso implica, sobre todo, una desobediencia a Dios. Ese episodio en grupos de carácter ocultista, y da lo mismo que hablemos de los grados superiores de la masonería, que grupos luciferinos, que grupos satanistas, eso que es la gran tragedia de la humanidad, es la caída del género humano, se interpreta de manera positiva. Es decir, ahí estaban esos dos bobos, como si fueran animales domésticos en el huerto del Edén, y al rebelarse contra Dios acceden al conocimiento, que es lo mismo que el diablo, la serpiente, le dice a Eva, y además se convierten en independientes. Eso tiene un coste, es verdad que tiene un coste. Enfermas, te mueres, etcétera. Pero ahí es donde la raza humana se emancipa. Y es muy interesante porque esa lectura que aparece en grupos ocultistas, en algunas sectas, es exactamente la lectura que el diablo le entrega a Eva para que caiga. Pero ni era tonta, ni era un personaje que no había recibido instrucción, sabía perfectamente lo que había que hacer y optó por la desobediencia porque le pareció que la desobediencia era mucho más atractiva que el hecho de obedecer. Bueno, tenemos aquí los hermanos de la iglesia, a Hugo, a Pablo, a Fabiola, a las que les mandamos un abrazo muy fuerte. Tenemos a alguien conectado de Finlandia
que se llama Yolanda E. Es una enorme alegría. Abrazos a todos los que estáis comentando y saludando y mandando bendiciones y abrazos, todo nuestro amor hacia vosotros. Siguiente pregunta, tengo varias que te las voy a unificar. Dice, ¿puede afirmarse que Adán profetizó acerca de la unión matrimonial y de la familia? Y esto va unido a otra que dice, aquí Dios establece la unión de un hombre y una mujer como un matrimonio. Un hombre y una mujer que quieren estar juntos y formar una familia, ¿ya se les considera matrimonio? Bueno, son varias preguntas y me parece además que son muy interesantes. Bueno, yo no diría que Adán lo que hizo fuera profetizar sobre el matrimonio. Yo creo que se produce una descripción de lo que es el matrimonio. El matrimonio significa que una persona en un momento determinado, un varón, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Y esa es la definición del matrimonio, el hecho de que empieza una nueva familia. Por supuesto, lo suyo es que sigas teniendo muy buena relación con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, etcétera, etcétera. Pero el matrimonio siempre significa el hecho de que empieza una nueva familia. Y en ese sentido, eso es evidente. Y además, el hecho de que sea una nueva familia es el hecho de que son una sola carne. Claro, hay gente que identifica ser una sola carne con el hecho de tener relaciones sexuales. No, las simples relaciones sexuales no significan un matrimonio. Cuando uno en un momento determinado tiene relaciones, por ejemplo, con una prostituta o con alguien que te has encontrado en una discoteca y que te apetece acostarte con esa persona o con un amante, eso no es un matrimonio ni muchísimo menos. Eso es una unión sexual en la que físicamente puede parecer en un momento determinado que hay un solo cuerpo, pero no es lo que indica la Biblia por un solo cuerpo. El hecho de ser un solo cuerpo es que en esa unión matrimonial se produce una unión de muchas cosas. No solamente la unión física, se produce una unión de carácter psicológico, se produce una unión en cuanto a los proyectos de vida, se produce una unión en cuanto a la construcción de esa familia, se produce una unión espiritual, etcétera. Esa unión puede ser más o menos perfecta o imperfecta, porque a fin de cuentas tenemos la carga de la caída sobre nosotros, pero evidentemente eso es algo típico del matrimonio. Ahora, pregunta, bueno, ¿y si dos personas se van a vivir juntas, eso no es un matrimonio? No, no lo es. Y además Jesús en ese sentido lo dijo bastante claro. Si vamos a Juan, capítulo 4, al encuentro de la samaritana, de Jesús con la samaritana, ustedes recordarán que en un momento determinado Jesús le dice, tráete a tu marido. Y la samaritana le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, es evidente que esta mujer vivía con un hombre, pero no era su marido, no estaba casada con él, simplemente vivían juntos como viven pues seguramente millones de parejas en todo el mundo. Y Jesús es muy claro, tú sí que has tenido maridos, tú has estado casada ya 5 veces y esos eran tus maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Te acostarás con él, vivirás con él, convivirás con él, pero no es tu marido. Y cuando has dicho no tengo marido, no sabes la verdad tan grande que estabas diciendo. Y esto es algo tremendamente importante porque una de las características del matrimonio que a mucha gente se le escapa, a los que no se quieren casar no se les escapa por regla general, pero a gente que se casa lamentablemente sí se le escapa, es la idea de un compromiso para toda la vida. Es verdad que a veces ese compromiso no dura toda la vida, se muere uno, abandona uno a otro, se produce un divorcio, en fin, pueden pasar muchas cosas. Pero el matrimonio es algo que Dios ha concebido como la unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, de manera permanente. Y, por supuesto, una relación en la cual existe un compromiso de los dos hacia el otro. Y es un compromiso no solo de exclusividad de la otra persona en tu vida, sino además un compromiso de perpetuidad. Y una de las razones
por las que efectivamente el número de matrimonios ha ido decayendo en nuestra sociedad, es porque la gente no quiere un compromiso para toda la vida. Es decir, no me importa quedar contigo de vez en cuando para acostarme contigo. Esa es una relación que me parece perfecta. Nos vemos de vez en cuando, vamos a cenar, vamos al cine y vamos a la cama, por ejemplo. Y eso no significa más compromiso para mí. Generalmente suele ser la posición del varón, pero no solo y no siempre solo la del varón. La mujer en muchos casos pensando, hombre, pues aquí si Roberto o Manolo o como se llame esa persona acabara dando finalmente el paso a que esto fuera algo más firme, a lo mejor no casarse conmigo, pero que por lo menos viviéramos juntos, pues hombre, sería un logro. Bien, la otra persona no tiene la menor intención de que sea así. Y eso implica que ahí no hay un matrimonio. Yo estoy utilizando a una mujer o estoy utilizando a un hombre. He conocido casos de hombres en esta situación porque me gusta acostarme con esa persona, me gusta desarrollar una serie de actividades que pueden ser agradables y que, bueno, puedes ir a comer a un restaurante o ir al cine o salir a pasear, pero yo no quiero una vida de compromiso con esa persona. Y, por supuesto, ahí no hay un matrimonio ni cosa que se le parezca. Y esto es algo que se ha extendido como una mancha de aceite en nuestras sociedades hasta tal punto de que hay países donde la mayoría de las parejas que viven juntas no están casadas, no son un matrimonio, o donde incluso la idea de esos encuentros esporádicos entre dos personas es tan evidente que cuando en un momento determinado a lo mejor deciden irse a vivir juntos sin estar casados, pues resulta que casi lo viven como un matrimonio. Porque efectivamente la idea del matrimonio ya se ha convertido en algo absolutamente imposible. Pero creo que las palabras de Jesús son claras. Tú has estado casada 5 veces, has tenido 5 maridos y este no es tu marido. Es con el que compartirás la cama, la casa donde viváis, la mesa para comer, etcétera, pero no es tu marido. Y el matrimonio implica un compromiso que tiene que ser perpetuo y que quiere ser perpetuo, aunque desgraciadamente a veces no sea así, pero debería ser un compromiso perpetuo y además implica un compromiso en el que la entrega tanto del hombre como de la mujer es tan grande y es tan incondicional y es tan profunda que es como si se hubieran fundido en una sola carne. Amén. Tengo aquí una cadena de preguntas y todas radican de la duda de cuando Caín dice, bueno, ahora me destierras y entonces cualquiera que me halle me matará. Y la gente se pregunta de dónde sale esa gente, ¿no? Y entonces tengo una pregunta que iría antes de esto, que es interesante, que dice, ¿conoció Adán a Eva antes del pecado e inició la multiplicación del hombre ahí? Luego tenemos otra pregunta que es, ya que la Biblia no lo narra o lo dice, que cualquiera que encuentre a Caín lo mataría, es decir, ¿de dónde salía ese cualquiera? Y la última dice, ¿a quiénes le tenía miedo realmente? El texto omite el paso del tiempo y ya existían otras poblaciones de hermanos y parientes que Adán y Eva habían tenido en todos estos años. Bueno, vamos a ver. La Biblia, y no solamente en los primeros capítulos del Génesis, también en los capítulos de Adán y Eva, de Adán y Eva, de Génesis, del inicio de Génesis, no da toda la información que nos gustaría que nos diera. Y esto es algo que efectivamente no tiene más vuelta de hoja. A mí me parece que es evidente. El libro de Génesis deja claro que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. De esos hijos e hijas hace referencia fundamentalmente a 2, casi diría yo que 2,5, porque el tercer hijo apenas hay una referencia a él, aunque diga que efectivamente tuvieron hijos e hijas. Se detiene en el caso de los 2 primeros hijos, que son Caín y Abel, y es lógico que se detenga ahí porque muestra cómo la degeneración del género humano, la degeneración espiritual, no quedó limitada a Adán y Eva, es decir, Adán y Eva pues fueron creados, cayeron, pero bueno, luego el resto de los que venían era gente estupenda. No, el primer hijo de Adán y Eva es un asesino, es el primer personaje que provoca una guerra civil y es el primer genocidio.
Y de hecho, la propia descripción que Dios hace de cómo clama la sangre desde la tierra hacia mí, en hebreo no pone la sangre, sino las sangres. Cuando tú has matado a tu hermano Abel, no solo has matado a tu hermano Abel, has matado a todos aquellos que hubieran podido nacer por ser descendencia de Abel. Pero al matar a Abel, son todas esas sangres las que están clamando desde la tierra contra ti, Caín. De manera que hubo otros hijos. De Caín y Abel se nos dice un poquito más, de Set se nos dice que apareció y no hay más, pero hay referencia a hijos e hijas. Y evidentemente de esos hijos e hijas tomaron esposo o esposa los primeros descendientes de Adán y Eva. No conocemos el número, desconocemos la cantidad que tuvieron, pero evidentemente de ahí procede. Los hijos de Adán y Eva no nacen todavía cuando estaban en el huerto. Es decir, es muy posible que Adán y Eva sí tuvieran relaciones sexuales cuando todavía estaban en el huerto del Edén, pero Eva no quedó encinta durante ese tiempo que estuvieron en el huerto del Edén, que no sabemos a ciencia cierta cuándo fue, y realmente el primer embarazo de Eva, el primer nacimiento del género humano, se produce después de la expulsión del huerto del Edén y después de la caída, con lo cual esa descendencia ya está totalmente tocada. Es obvio que si hubiera habido una descendencia previa a la caída, esa descendencia no hubiera sido expulsada del huerto del Edén, porque no habría pecado. Y entonces lo que tendríamos sería, por un lado, una descendencia de edenitas que no conocemos, pero que deberían de ser perfectos, y por otro lado, la descendencia de Adán y Eva después de la caída. Es obvio que es después de la caída cuando se produce el nacimiento de otros seres humanos, y por eso precisamente en Adán hemos pecado todos y todos llevamos esa carga de la caída y del pecado. Comentaba Rosa Faucon precisamente eso, me parecía interesante, que como le dice a la mujer multiplicaré tus dolores en tus preñeces, pensaba que, bueno, que a lo mejor antes de la caída tenían los hijos sin dolor, ¿no? Pero teóricamente ya... sí. O Uh-huh. sea, vamos a ver, no quiere decir que los tuviera, pero no cabe la menor duda de que la caída, que rompe una serie de cosas, y, por ejemplo, la gente que haya cursado el último curso del máster de Teshuvá, que era sobre antropología bíblica, yo dediqué bastante espacio a hablar de los efectos de la caída y de cómo esto queda descrito en Génesis 3. La caída produce una ruptura, algunos dirían una alienación, un alejamiento de una serie de circunstancias que eran felices antes de la caída. En primer lugar, se produce una ruptura de la relación con Dios. No es la relación con Dios de antes de la caída. En segundo lugar, se produce una ruptura con la naturaleza. La naturaleza ya no es esa naturaleza que, hombre, sí, la trabajamos, pero nos da con facilidad para alimentarnos, ¿no? A partir de ahora vas a tener que sudar para poder mantenerte. Y la tierra se te va a mostrar muchas veces muy dura y muy hostil. Implica también una ruptura con el resto de los seres humanos. Es decir, a partir de ahora, Eva ya no es tanto hueso de mis huesos y carne de mi carne, como la mujer que me diste y que me ha hecho caer. Y ahí hay un salto hacia el mal y hacia lo malo que no es de pequeña envergadura. Y junto con eso hay una ruptura conmigo mismo también. Y, por ejemplo, en el caso de la mujer, significa que un parto que seguramente pues, sería indoloro, como por otro lado parece que sucede en algunas especies animales, que efectivamente ese animal pues, da a luz y sale la cría, vamos, como si viniera del colegio, sin mayor problema, evidentemente sí que se convierte en un parto difícil y en un parto doloroso, que es algo que sucede a partir de la caída. Queda muy claro que es a partir de la caída. Yo diría que además hay una ruptura tremenda, y es la ruptura interior del ser humano. Y es el hecho de que de pronto el ser humano no tiene una existencia armónica consigo mismo, sino que dentro del ser humano aparecen mecanismos que no siempre aparecen bien. Por ejemplo, aparece la culpa, aparece la vergüenza. Pero en muchas ocasiones la culpa o la vergüenza que sentimos cada uno de nosotros no es la que deberíamos sentir.
Hay gente, por ejemplo, que siente una culpa que es excesiva para lo que ha hecho. Y además una culpa de la que no ve cómo librarse. Hay gente, por el contrario, que no tiene temor de Dios y que sigue haciendo el mal y que resulta que la culpa pues brilla por su ausencia. O sea, están contentísimos haciendo el mal y además hasta les parece que hacen muy bien haciendo el mal. De manera que la fractura, la ruptura, la disociación, la alienación, como lo queramos llamar, que significa la caída, tiene unas consecuencias terribles, aunque quizá no hayamos pensado o no hayamos meditado en ellas lo suficiente. César, tengo de nuevo una cadena de preguntas que dice, ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? Y nos pregunta otra persona, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿lo hace lleno del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver, no lo hace lleno del Espíritu Santo. La imagen y semejanza de Dios no tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo, que es algo que aparece ya y de manera plena en el Nuevo Testamento. No tiene que ver con eso. Pero sí es verdad que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios en varios aspectos. Por ejemplo, el ser humano es un ser moral. Los animales no son morales. Los animales, incluso aquellos que están más cerca del ser humano y que han aprendido cosas del ser humano, hombre, tienen idea de que a lo mejor hay alguna cosa que hacen mal, pero no porque moralmente está mal, sino porque a su dueño no le gusta que se haga. Es decir, ese gato, ese perro que en un momento determinado se apodera de un pedazo de comida en la cocina y que se esconde, no es porque piense que está robando o porque piense que moralmente está malo, es que sabe que efectivamente, como lo sepa el dueño, pues le puede caer un azote, le puede caer un golpe, le puede caer una reprensión y el animal, que no es estúpido, pues actúa intentando librarse de eso, pero el animal no tiene sentido moral, el ser humano sí. El animal no tiene responsabilidad y no tiene sentido de la responsabilidad, el ser humano sí la tiene. El animal, por ejemplo, no tiene lo que se llama la doble vuelta de la conciencia, es decir, que pienso y además que sé que pienso. El ser humano sí, como de hecho también sucede en el caso de Dios. Entonces, hay una serie de características de Dios, como es el sentido moral, como es la idea de lo que es bueno y está malo, como es el hecho de la responsabilidad, etcétera, etcétera, que se dan solo en el ser humano, porque solo el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y además es muy interesante como se dice, porque en Génesis se dice que Dios creó al hombre como varón y hembra y los hizo a su imagen y semejanza. Esto históricamente ha costado de creer muchísimo, incluido, por ejemplo, uno lee, por ejemplo, a Tomás de Aquino, que fue, aparte de ser el santo católico más importante en términos teológicos, era un gran plagiario, copió muchísimo, sobre todo de filósofos árabes, y en un momento determinado, pues también imaginaba mal. Bueno, pues Tomás de Aquino tenía muy claro que la mujer era un ser inferior al hombre, incluso lo definía como un hombrecillo mutilado. Es decir, no tiene todo lo que tiene un hombre. Incluso se dedicaba a especular con que según cómo se producía la concepción, nacía un niño o nacía una niña, porque claro, la niña era algo inferior. Bueno, esto es algo que se da verdaderamente de bofetadas con lo que aparece en la Biblia, donde desde el principio te habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, a los dos, a su imagen y semejanza, y Eva no era una tontiloca que nos metió en el lío en el que estamos todos, sino que era un personaje que, igual que Adán, actuó de manera mala, pero no porque fuera tonta o porque su marido, que tenía que haberla educado, no la había educado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos aspectos a mí me parece que es muy importante tenerlos en cuenta. Muy bien, vamos a saludar a Patricia, que dice que es nueva cristiana y que nos sigue desde, bueno, te sigue desde hace unos años y que está fascinada con las enseñanzas. Eh, Adelante en el Señor, Patricia, gloria a Dios por ello. Tiene una pregunta, pero luego hablaré de las preguntas. Siguiente pregunta de Génesis. Me gustaría explicación del versículo Génesis 4:24, donde dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Bueno, yo creo que es una muestra y en el curso de Teshuvá o en la serie de estudios de Génesis que estamos colgando aquí en el Gibor se puede ver con claridad, pero es una muestra de la degeneración moral muy rápida y muy acelerada del género humano. Es decir, el género humano en un momento determinado ya ha llegado al momento, por lo que dice la MEC, en el que, bueno, lo de ojo por ojo y diente por diente, eso es el colmo de la civilización, es el colmo de la justicia y el colmo de la mesura. Es decir, nosotros llegamos a una situación en la que por un cardenal o una herida yo mato. Y bueno, ya si se produce una muerte o algo de ese tipo, evidentemente los muertos van a ser, pero realmente innumerables. Lo cual es una muestra de cómo la barbarie y la maldad va avanzando en el género humano, pero tengo que decir que hay jefes de gobierno en estos momentos en determinados países del mundo, y no me gusta señalar, que efectivamente han decidido que por ciento y pico muertos pues pueden matar a más de 70.000 personas y considerar que encima son el bando de la luz. Es decir, la brutalidad, la degeneración moral, la maldad, la iniquidad de la MEC, desgraciadamente no se queda en la MEC. Es algo que se va a ir transmitiendo pues hasta el día de hoy. Muy bien. Damos las gracias a las personas que tenemos aquí, que están dando unos super thanks, como es Nerea, como es Luis, os lo agradecemos infinitamente. Queremos decir, Luis tiene una pregunta. Para todas las preguntas que estáis formulando aquí en el chat, que son muy interesantes, pero las que no tienen que ver con Génesis o con Mateo, las vamos a guardar. De hecho, Nerea ha formulado una que yo creo que merece un vídeo entero porque tiene que ver con el cisma de la Iglesia Católica y eso casi merece un vídeo. Pero de verdad que hay muchas preguntas interesantes, las vamos a anotar todas, todas. No se va a quedar una sin responder, pero lo haremos en otro vídeo que no sea el de Caminando por las Escrituras, ¿de acuerdo? Sí, porque además, para aquella gente que no lo sepa, porque a lo mejor se ha incorporado hoy, nosotros periódicamente tenemos un vídeo de preguntas a la Biblia, en general. Creo que llevamos 13 o 14 aproximadamente, y entonces ahí se puede formular preguntas que tengan que ver con la Biblia de cualquier libro, de cualquier tema, de cualquier cuestión. Aquí vamos a intentar apoyar y ayudar a aquellas personas que están siguiendo el plan de lectura de la Biblia diario, y entonces nos vamos a intentar ceñir precisamente a las porciones de la Biblia que hemos visto durante esa semana. Muchas gracias, William, también por tus super thanks. Un abrazo a todos. Nos preguntan varias personas quiénes fueron los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres. Bueno, hay fundamentalmente dos teorías sobre esto. Hay quien considera que las hijas de los hombres serían la descendencia de Caín. No sé por qué tendría que ser una descendencia solo femenina, pero bueno, según esta interpretación serían las descendientes de Caín y los hijos de Dios serían los descendientes de Set, que es otro de los hijos de Adán y Eva. Y entonces los descendientes de Set habrían visto que las hijas de las descendientes de Caín eran mujeres muy hermosas y habrían tenido relaciones con ellas. Yo veo muy difícil mantener esta interpretación, primero porque en ningún lugar de la Biblia dice que los hijos de Dios sean ni mucho menos la descendencia de Set. No veo razón por la cual la idea de las hijas de los hombres tiene que limitarse a la descendencia de Caín, y sobre todo es que no veo ninguna razón por qué de un lado eran solo hombres y del otro lado eran solo mujeres. Entonces, de pronto, se conoce que las hermanas o la descendencia de Set eran unas señoras feísimas y entonces acabaron yéndose todos con las cainitas. A mí me parece esa interpretación es muy difícil de sostener por lo que dice el texto. La otra interpretación estaría hablando de un fenómeno diferente, que es el hecho de que seres angelicales, pero caídos, encontraron a las mujeres, a las hijas de los hombres, atractivas y mantuvieron relaciones sexuales con ellas. ¿Aparece en la Biblia la mención de hijos de Dios en el sentido de ángeles? Pues sí, claro que aparece. Aparece sobre todo en el libro de Job, cuando se dice al principio que los hijos de Dios comparecieron ante Jehová y entre ellos estaba Satanás.
Es decir, hay una serie de seres que son angélicos y que no son hijos de Dios en el mismo sentido que lo somos nosotros, que lo somos por adopción, por haber creído en Jesús, sino criaturas angélicas que se denominan hijos de Dios. ¿Y por qué no pueden ser hombres? Hombre, porque el propio libro de Job habla de cómo esos hijos de Dios prorrumpieron en aplausos cuando Dios creó las estrellas. Es evidente que no son seres humanos, porque evidentemente el ser humano no había sido creado cuando Dios creó las estrellas, y mucho menos había una serie de seres humanos que cuando vieron cómo Dios creaba las estrellas se pusieron a aplaudir. Es decir, estamos hablando de seres angélicos y de seres angélicos a los que les gustan las mujeres y que acaban teniendo relación sexual con ellas. Se suele oponer a esta interpretación la referencia de Jesús de que los ángeles en el cielo no se casan, no se dan en casamiento, etc. Ya, pero los ángeles en el cielo que no son ángeles caídos. Los ángeles caídos, evidentemente, no sabemos si a causa de lo que les gustaban las mujeres o después de su caída les gustaban las mujeres, claro que tuvieron relaciones con esas mujeres y de alguna manera que se nos escapa, tuvieron hijos con ellas, que son aquellos a los que la Biblia llama nefilim, que se podría traducir como los caídos. Esa sería una traducción relativamente aceptable. Yo creo que es difícil encontrar paralelos a este pasaje de Génesis en la Biblia. Es verdad que el Nuevo Testamento habla de ángeles que tuvieron una relación antinatural y cayeron. Puede que se refiera a los mismos hijos de los hombres, a los hijos de Dios de los que habla Génesis, pero creo que no es seguro del todo. Puede ser, pero yo creo que no hay una certeza absoluta. Y creo que lo más sencillo es interpretar este texto como una relación entre ángeles caídos y mujeres. Una pregunta que nos hacen mucho: ¿cómo concebir o razonar que en un estado absoluto de bondad, de perfección y donde no se conocía el pecado como acción o fenómeno, que estos seres humanos hechos a imagen de Dios pecaran? Pues hombre, yo creo que no es tan difícil de concebir porque efectivamente son seres humanos libres que toman una decisión libre. Lo que pasa que entre las ideas bastante equivocadas que hay sobre el pecado está la de que de alguna manera pecamos porque estamos determinados a ello, porque hay una serie de circunstancias que nos acaban empujando al pecado, que nos llevan al pecado, etc. Eso no es del todo cierto. Es más, es bastante falso en algunos supuestos. Es verdad que nuestra capacidad de reaccionar frente al pecado está muy limitada en comparación a la que pudieron tener Adán y Eva, pero aún así nosotros claro que decidimos en multitud de ocasiones que pecamos y pecamos de manera voluntaria. Es decir, un señor que decide engañar a su esposa y marcharse a un motel con una señorita, pues evidentemente la señorita, hombre, puede ser muy atractiva, pero no le pone una pistola en el pecho para que se acueste con ella. Una persona que en un momento determinado entra en una casa y dice, caramba, qué cenicero de oro más bonito, y se lo guarda en el bolsillo y se lo lleva, pues evidentemente no tiene la libertad de Adán y Eva, pero vaya si decide que se lleva el cenicero y se lo lleva, y podría haber decidido que no se llevaba el cenicero. Es decir, nosotros es verdad que hay ocasiones en que nos vamos disparando y pecamos, pero hay ocasiones que pecamos con una sangre fría que casi asusta. O sea, esa es la realidad, no tiene más discusión y no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues realmente, claro que dos seres libres en un momento determinado deciden libremente que actúan por el mal. No porque haya una influencia del mal sobre ellos, no porque haya una inclinación, sino porque libremente deciden obrar mal. Como con seguridad fue lo mismo que sucedió con Satanás y fue lo mismo que sucedió con los ángeles rebeldes que decidieron que seguían a Satanás y que por el contrario no seguían a Dios. Antes de seguir, le enviamos un abrazo enorme, gloria a Dios, por Ángel Molina, que dice que escuchando al doctor Vidal le abrió los ojos y ha dejado una iglesia sionista de Guatemala.
Así que gloria a Dios. Dios Gloria a le Dios. bendecirá mucho por ello, sí. Amén. Gregorio dice, la serpiente, vamos a pasar ahora algunas consultas del chat, ¿de acuerdo? De nuestros amigos que están aquí. ¿La serpiente de Génesis en verdad caminaba? ¿Era en verdad un reptiliano? Y Stephanie, me voy a buscar tu pregunta. Bueno, yo creo que eso es difícil de saber, ¿no? ¿Pudiera haber caminado? Pues a lo mejor sí. Lo que sí sabemos es que después se arrastraba, ¿no? Pero el hecho de que después se arrastrara significa, pues yo qué sé, que iba caminando como un ser humano. Me parece muy aventurado el pensar en eso, ¿no? Yo creo que deberíamos evitar el dedicar la imaginación en vez de a cosas prácticas, a ponernos a dilucidar y a deducir y averiguar cosas que es que de verdad no podemos finalmente darles una respuesta, y no darles una respuesta porque realmente Dios no nos lo ha revelado, y si no nos lo ha revelado es porque ha considerado que no es algo que sea útil para nosotros. Dice Rubén, ¿es justo decir que así como el amor no es una simple emoción espontánea, sino una decisión profunda, así también el pecado no es inocente, sino una decisión racional y por lo tanto tiene consecuencias? Bueno, yo creo que tanto en el amor como en el pecado, y vaya comparación, hay un elemento emocional, ¿eh? O sea, yo creo que en los dos. Hay gente que de pronto ve a alguien y lo que sucede es que, bueno, pues en ese momento siente que se ha enamorado. A veces efectivamente se ha enamorado, a veces es simplemente una revuelta hormonal que experimenta en su interior. O sea, eso es una cosa también que depende mucho de lo que pueda ser, ¿no? Pero el amor tiene mucho de emocional también, afecta a muchas de nuestras emociones y eso no es malo. Y por supuesto, si es un amor que efectivamente es el amor del Señor, claro que tiene mucho de compromiso, claro que tiene mucho de compromiso voluntario y claro que tiene mucho de compromiso voluntario y duradero y de compromiso perdurable. Y en el caso del pecado sucede igual, es decir, yo creo que hay pecados que se planifican con una frialdad que te hiela la sangre en las venas solo de pensar cómo se planifica. Yo creo que hay gente que está pensando en el mal y vamos, hace un plan para llevar a cabo el mal, que es que te quedas sin respiración cuando piensas en ello. Y también creo que hay gente que en un momento determinado, pues lo que sucede es que se produce ese pecado y es un pecado que arranca de una emoción. Un borracho en un momento determinado que tiene una discusión en una taberna y que tiene a mano una navaja, pues puede que eso acabe en una lesión, puede que eso acabe en un homicidio y seguramente el borracho cuando salió de casa no tenía la menor idea de que iba a matar a alguien en una taberna. Pero también hay gente que no ha bebido una gota de alcohol y que decide que va a asesinar a alguien y vamos, va dando con la total frialdad y la total planificación todos los pasos para asesinar a esa persona. Mientras busco el comentario de Stephanie, que no lo encuentro, dice, ¿podría afirmarse que aquí dio inicio al tiempo, espacio y materia en Génesis 2:4? ¿En qué sentido el espacio y la materia y el tiempo? Yo creo que en realidad el tiempo, vamos a ver, ¿qué es el tiempo? Voy a intentar no perderme en disquisiciones filosóficas. La definición de tiempo es la medida entre lo anterior y lo posterior. Es decir, aquí, ¿qué ha sido lo anterior? Cuando hemos empezado este programa. ¿Qué va a ser lo posterior? Cuando se acabe el programa. Y el tiempo es la medida entre eso anterior, cuando empezó, y el ese posterior, que en estos momentos ya va por 1 hora y cuarto, pero que no sabemos lo que va a durar más. Eso es el tiempo. Desde el momento en que se puede hablar de algo anterior y posterior, existe el tiempo. Y seguramente el único momento en que no ha existido el tiempo es cuando Dios no había creado nada y vivía en la eternidad, sin más. Desde el momento en el que es posible establecer un anterior y un posterior, hay tiempo. Y eso implica la creación de los ángeles, eso implica la creación de los planetas, eso implica la creación de la Tierra o la creación de los grandes saurios. En cualquiera de los casos, ahí habría tiempo.
Y en cuanto al espacio, pues sucede exactamente igual. Es más, porque nosotros vivimos en un universo donde el espacio está vinculado al tiempo, también está unido al tiempo. Por lo tanto, no creo que empiece a partir de ahí el tiempo y el espacio, es mucho anterior. Ya he encontrado la pregunta de Stephanie. Dice, nos gustaría saber si es posible determinar cronológicamente la época de la aparición del primer ser humano en la Tierra y cómo se compara esto con las investigaciones científicas que tenemos hoy. Que acabas justo de dar el curso de Teshuvah sobre esto, ¿verdad? Sí. La verdad es que yo casi recomendaría a esta persona que se matriculara en el curso de antropología bíblica, donde dediqué varias horas a hablar de la teoría de la evolución, de la aparición del ser humano, de la fiabilidad de las fechas, en fin. Más que nada porque no puedo resumir las 5 o 6 horas que dediqué a ese tema en el curso de antropología ahora en 5 minutos. Yo creo que podemos tener una idea aproximada de la aparición del ser humano en la Tierra. Yo creo que son muy pocos milenios desde entonces hasta acá. A mí realmente me costaría muchísimo hablar de una aparición del ser humano en la Tierra hace más allá de, por ejemplo, el 10.000 antes de Cristo, por citar una fecha concreta. Esto evidentemente no coincide con aquellos que en un momento determinado piensan que el australopiteco, el pitecántropo, el cinjántropo, etcétera, son seres humanos, pero como veíamos muy claramente en ese curso, vamos, si eso es un ser humano, pues claro, yo también puedo ser un ave. O sea, es algo que realmente no tiene ningún sentido. Y junto con el hecho de que esos animales, porque son realmente animales, no son seres humanos, está también que los métodos de datación no son métodos de datación exactos. Los que trabajamos, como es mi caso desde hace décadas con la historia, tenemos muy claro que los métodos de datación que utilizamos son muy imperfectos. Realmente en un momento determinado tú encuentras unas monedas, encuentras una pieza de cerámica, encuentras un arma y someterla a un método de datación como el potasio-argón, el carbono 14, etcétera, es muy aventurado. Siempre miras lo que hay alrededor para que te dé un punto de referencia para fecharlo, para datarlo, porque realmente los métodos de datación son muy poco fiables. Si además partimos de la base de que en un momento determinado se produjo un diluvio, bueno, ya la alteración de los métodos de datación y de las fechas, bueno, es absolutamente colosal. O sea, ahí ya estamos, pero totalmente perdidos. Pero vamos, yo quisiera aclarar que, por ejemplo, en una excavación arqueológica, yo he estado en varias, donde de pronto pues te encuentras pues, una espada, te encuentras a lo mejor pues un caballito de bronce, cosas de este tipo. Bueno, pues en una excavación de ese tipo no te fías del carbono 14 para fechar eso. Acabas echando mano de si aparece alguna moneda cerca y entonces ya sabes que más o menos es de la época de las monedas. Si existe, por ejemplo, algún tipo de arte que es identificable la fecha, y entonces sabes más o menos las fechas en que se ha producido, pero por los métodos de datación vamos muy perdidos. Cuestión aparte es que luego haya gente que oculte esto y gente que por supuesto no lo sepa. Fue muy interesante el curso, así que la gente, yo les animo a que lo hagan porque realmente fue muy, muy interesante. César, vamos a ir terminando porque les digo a los amigos que tenemos aquí que yo tengo que coger un avión, así que soy ahora mismo... Bueno, y yo tengo que enseñar sobre los salmos esta tarde. Exacto. Vamos a hacer una última pregunta. Mira, voy a poner aquí en la pantalla el enlace. Es teshuvah.com, porque hay gente que nos está preguntando cómo inscribirse. Es teshuvah.com y ahí dentro tienen toda la información. ¿De acuerdo? De todas maneras, en la descripción del vídeo yo voy a poner el enlace. Pregunta, en Génesis 1 y Génesis 2 aprecio que hay 2 relatos de la creación del hombre. ¿Estoy equivocado? Yo no creo que haya 2 relatos. Esa es la tesis de la hipótesis documentaria, que tendríamos primero el relato del eloísta y luego el relato del yavista o del jehovista. Yo sugiero a la gente que quiera profundizar en esto que vaya
o bien a las notas de mi Biblia de estudio, donde hablo bastante de la hipótesis documentaria, o bien que se matricule en la asignatura de Pentateuco 1 en Teshuvá, que trata sobre Génesis y donde lo explico. Pero no estoy eludiendo la respuesta, yo creo que no hay dos relatos. Hay un primer relato en el que habla de toda la creación y al final del relato de toda la creación, que empieza con los cielos y la tierra, pues lógicamente tiene que hacer una referencia al ser humano como consumación de la creación. Ese es uno. Y el verdadero relato de la creación del ser humano, que no solo es una nota al final, sino que es una descripción de la creación, está en Génesis 2. Y efectivamente ahí habla de Adán, habla de Eva, habla de las condiciones de vida de esa primera pareja humana, etcétera, etcétera. Muy bien. César, nos despedimos de todos. Les recordamos que en Teshuvá tienen, creo que 4 o 5 cursos sobre el Pentateuco, que los cursos de Génesis los vídeos de las predicaciones de Génesis los vamos a ir subiendo poco a poco. De momento tienen hasta el 6. Mañana colgaremos de nuevo para poder apoyar la lectura, para poder entender mejor. Le recordamos que es teshuvah.com. Darles un abrazo enorme. Ahora mismo hemos llegado a ser 200 personas en el vídeo, en el directo. La próxima vez estaremos un poquito más, pero de verdad que yo tengo que coger un vuelo. César, no sé si quieres decir algo. Damos un abrazo a todos. A todo el mundo les damos un abrazo muy fuerte. Los esperamos la semana que viene con la continuación de Génesis y de Mateo y sobre todo no olviden ustedes leer su porción de la Biblia de todos los días, que a fin de cuentas son 10 o 12 minutos, pero van a ser de los mejores 10 o 12 minutos que empleen cada día, porque al cabo de un año habrán leído la Biblia por completo y el Nuevo Testamento 2 veces entero. Les decimos, porque lo están preguntando, que la semana que viene cuál es el plan semanal de lectura. El domingo por la noche en la publicación del canal estará, ¿de acuerdo? Nos gustaría decir, porque no sé si lo hemos dicho al principio, que esto es una iniciativa que tuvimos junto con los hermanos de la Iglesia y quisimos hacerlo extenso para pues toda la gente, todos los hermanos que estáis lejos, pero que tenéis esa comunión con nuestra Iglesia, con César, con el Gibor y con todo lo que representamos, que no es otra cosa que glorificar a nuestro Señor. Y la semana que viene, que hay muchísima gente preguntando también qué pasa con las predicaciones, la semana que viene les vamos a dar noticias, vamos a ampliar un poquito cosas muy bonitas y muy ilusionantes que tenemos entre manos, así que paciencia, que mostrará César un vídeo con respecto a eso. Y que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar muy pronto. Y no se pierdan este domingo aquí en el canal del Gibor el estudio de Génesis y el estudio de la Carta a los Hebreos.